Y aquí tengo la tabla de contenidos. Este es uno de los documentos que yo compartí con ustedes, ¿verdad? Y si se fijan, el primer parcial pues es capítulo 1 al 5, que ya sabemos, capítulo 1 no es evaluado. Capítulo 2 y 3 primera prueba, capítulo 4 y 5 segunda prueba. Luego el segundo parcial son 4 capítulos. Todavía no he revisado, pero me imagino eh, que las pruebas se van a separar de la siguiente forma, ¿verdad? La primera prueba va a ser este tema de capítulo 5, capítulo 6 y 7, porque están relacionados, trabajo y energía, y luego energía potencial y conservación de la energía. Primer prueba, y me imagino que la segunda prueba va a ser simplemente de momento lineal e impulso. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy es este tema específico, ¿verdad? Dice capítulo 5, aplicación de las leyes de Newton, y las secciones 3.4 y 5.4. Entonces, si se fijan, no estamos cambiando técnicamente de tema. Estamos hablando de algo del capítulo 5, una aplicación de la ley de Newton, y algo del capítulo 3 también, que dice movimiento en dos o tres dimensiones. Entonces, fíjense bien, solo recordando, eh, nosotros hemos estudiado movimiento acelerado, ¿verdad? Uniformemente acelerado. Y dentro del movimiento uniformemente acelerado, nosotros sabemos que están, pues, cuerpos que se mueven en línea recta, de forma horizontal, la parte que es caída libre, ¿ok? La combinación de los dos, que es movimiento proyectil. Y hay un tema o un tipo de movimiento uniformemente acelerado que nosotros lo mencionamos. De hecho, yo hice énfasis en cierta cuestión cuando definimos la aceleración en modo como vector, ¿verdad? Yo les mencioné un tipo de movimiento que no hemos estudiado en la clase, o sea, solo se mencionó. Y este es el movimiento circular. Entonces, este tema de hoy, pues le podemos titular como movimiento circular uniforme únicamente. Podemos hablar, aunque vamos a hablar de no uniforme también, pero en general podemos decir entonces movimiento circular. Antes, en algunos periodos, esto no se daba como un tema completo, sino que, ¿qué me refiero yo como un tema completo? Eh, no se evaluaba en el examen parcial, sino que ciertos temas de cada unidad se evaluaban de forma, entre comillas, especial, ¿verdad? Se hacía una pruebita dentro de la clase para evaluar el tema, porque es como una pequeña sección de lo que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Y qué secciones de libros son? Les recuerdo, la sección 3.4, que habla de dinámica del movimiento circular, perdón, de cinemática del movimiento circular, y la 5.4, que esta sí habla de la dinámica del movimiento circular. Entonces, recordando, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos movimiento circular, muchachos, o bueno, en general, un tipo de movimiento en dos dimensiones, es el movimiento circular. Vamos a ver que también queda este círculo. Ahí se mira bien. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Pues imaginémonos que yo tengo una partícula, ¿verdad? Y esa partícula, perdón, esa partícula se está moviendo, perdón, a lo largo de un círculo, ¿verdad? Entonces, claro, el movimiento puede ser errático, de que acelera, desacelera, de la magnitud de la velocidad, pero nosotros mencionamos la vez pasada un tipo de movimiento bien específico, ¿verdad? Y era que, digamos, una partícula, un carro, lo que ustedes quieran pensar, que está moviéndose en un círculo y la velocidad permanece, o bueno, la magnitud de la velocidad, ¿ok? Permanece constante. Recuerden que el libro va a intercambiar la palabra magnitud de velocidad. Yo siempre les digo magnitud de velocidad, ¿verdad? Pero ustedes ya deberían de saber que el libro a magnitud de la velocidad, la forma como le dice siempre es la rapidez, ¿verdad? Porque ya sabemos nosotros que la rapidez es la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la magnitud de la velocidad
permanece constante, habíamos dicho. Entonces yo les había preguntado, ¿verdad? Que si la magnitud, si, por ejemplo, aquí yo me estoy moviendo a lo largo de una rotonda y el velocímetro de mi vehículo mide 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Y 10 metros sobre segundo. Yo les pregunté, ¿está el carro acelerando? Entonces la respuesta era que sí está acelerando, ¿verdad? Esto les recuerdo que también se puede decir de la forma magnitud de la velocidad. Es lo mismo que decir rapidez. Rapidez constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros, verdad? Bueno, la velocidad es un vector. La velocidad no solo es la rapidez, o sea, la magnitud, sino que es pues la magnitud y la dirección. Y a pesar de que la magnitud está permaneciendo constante en este movimiento, a pesar de que eso pasa, nosotros tenemos que la velocidad al inicio está hacia la derecha, en este punto está hacia arriba, en este punto está hacia la izquierda y en este punto está hacia abajo, ¿verdad? Entonces el cambio de dirección, ¿ok? Ya habíamos dicho nosotros que ese cambio de dirección en la velocidad es lo mismo, o a mí me quiere decir que el objeto, a pesar de que su rapidez, ¿verdad? A pesar de que la magnitud de la velocidad permanece constante, que este objeto está acelerando. Entonces, si nosotros estudiamos el movimiento, o en general que este tipo de movimiento, ¿verdad? Estudiemos qué dirección podría tener la aceleración. Entonces, primero voy a inventar aquí, digamos que la aceleración está en esta dirección. Y ustedes, como ya saben, ¿verdad? Yo puedo descomponer un vector por componentes, ¿verdad? Entonces yo podría descomponer este vector aceleración como una componente paralela, a paralelo le voy a llamar, y como una componente perpendicular, a perpendicular lo voy a llamar por los momentos. Entonces, si nosotros asumimos que la aceleración puede tener una componente que es paralela y perpendicular, perpendicular ¿a quién? A la velocidad, ¿verdad? A paralelo es paralelo a la velocidad, a perpendicular es perpendicular a la velocidad. Entonces, si yo asumo que esta velocidad puede tener una aceleración en cualquier dirección, yo lo que me estoy dando cuenta es que ese movimiento no sería uniforme, o sea, su rapidez no sería constante. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de que tiene una aceleración en la misma dirección que la velocidad, ¿verdad? Entonces, ya vemos que nosotros que el movimiento uniforme no puede, no puede tener esta componente, ¿ok? Porque esa componente paralela a la velocidad es la que le daría el cambio en magnitud a la velocidad, el cambio en la rapidez. Entonces, en el movimiento circular uniforme, que es lo que estamos estudiando aquí, cuando decimos eso es movimiento circular con rapidez constante, un movimiento circular uniforme, lo que nosotros tenemos es que no puede haber componente paralela, lo que significa que la aceleración va a ser perpendicular a la velocidad. Y resulta, muchachos, resulta que es perpendicular y siempre es hacia el centro del círculo descrito.
Entonces nosotros simplemente con el análisis ok, como la velocidad tiene que ser uniforme, yo sé que la aceleración, debido a que la velocidad o la rapidez tiene que ser uniforme, ¿verdad? Yo sé que la aceleración, muchachos, tiene que ser a fuerza siempre perpendicular a la velocidad y apuntando hacia el centro, ¿verdad? La aceleración. Y a esta aceleración le vamos a llamar, ya no le voy a llamar yo aceleración perpendicular o cualquier, sino que el nombre que se le da es aceleración radial. ¿Ok? Aceleración radial. Y a veces se le suele llamar aceleración centrípeta. Y centrípeta, pues la palabra quiere decir que siempre busca el centro, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque hacia el centro. Siempre va a ser hacia el centro del círculo, muchachos, porque si nosotros nos recordamos de la definición de la aceleración media, por ejemplo, entonces yo sé que la aceleración media tiene que ver con el cambio de velocidad, ¿cierto? Y el cambio de velocidad, si yo coloco este vector, ¿verdad? Lo coloco, perdón. Si yo lo coloco acá, justo acá, ¿verdad? El cambio de velocidad, este con este, ¿verdad? El cambio de velocidad iría en esta dirección. Entonces se fijan, ¿verdad? Claro, la aceleración media entre este punto y este punto sería aproximadamente aquí a donde está ubicada. Entonces si se fijan que está apuntando hacia el centro, ¿verdad? Entonces la aceleración, debido a que tiene que ver con ese cambio de velocidad, siempre va a ser o siempre va a ir apuntando hacia el centro, ¿verdad? Bueno, entonces ahora lo que queremos ver es cómo es o cuál es la forma de esa aceleración. Y fíjense que no es tan sencillo de ver, o sea, no es tan sencillo de visualizar, pero siempre vamos a volver a dibujar nuestro círculo, ¿verdad? Intentar que quede de verdad como un círculo y no como un óvalo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Imaginémonos que tenemos un círculo, ¿verdad? Este es el centro del círculo. Ese círculo, pues yo voy a describir, digamos, dos puntos de ese círculo. A este punto le voy a llamar P1. A este punto le voy a llamar P2. Esta distancia es un radio de círculo, ¿cierto? Solo déjenme admito a uno de sus compañeros. Creo que ya pudo entrar solo. Sí, sí le estoy grabando. Si no me equivoco, sigue grabando. Y del centro a este otro punto, la distancia que tenemos también tiene la misma magnitud, ¿cierto? Porque sigue siendo un radio de círculo. ¿Ok? Entonces esta distancia sigue siendo R. Aquí hay una diferencia de un cambio de ángulo, ¿verdad? Que le vamos a llamar delta phi. Y la verdad es que ahí yo los dibujé bien separados para que se mire bien en la imagen, pero usualmente lo que hacemos es que de este dibujo no hacemos los dos puntos tan separados, de tal forma de que esta línea de acá, este segmento de acá, que le vamos a llamar delta S, se aproxima a esto de acá, ¿verdad? Que es el arco de círculo. Por eso S viene de arco de círculo, ¿verdad? Y ahí formamos un triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Ahí no, es todo lo que hemos hecho en este momento. Entonces, resulta, muchachos, que en esos puntos P1 y P2, ustedes saben que va a existir una velocidad y que la velocidad va a ser, ahí qué exagerado, ¿verdad? Pero
la velocidad va a ser perpendicular tangente, mejor dicho, al círculo en cuestión, ¿verdad? Y como yo estoy hablando de movimiento uniformemente acelerado, entonces yo sé que la magnitud de este, o sea, este es un vector b, ¿cierto? Una velocidad b, pero su magnitud es igual a la magnitud de este. Y resulta, muchachos, que de nuevo, si yo dibujo punta o cola con cola estos dos vectores de velocidad, digamos aquí yo dibujo v1, que va a tener magnitud v, y este es el punto P1, y la otro lo dibujo desde ahí también, digamos que en esta dirección, así como está, solo los estoy dibujando cola con cola, ¿verdad? Y este también va a tener la misma magnitud v, o sea, la misma rapidez. Esto de acá, esta distancia de acá, va a tener una magnitud cambio de velocidad, ¿cierto? Esa distancia de ahí. Y resulta que por la propiedad de que, por una propiedad trigonométrica, ¿verdad? De que este vector es perpendicular a este radio, y este vector es perpendicular a este radio, resulta que este ángulo de acá también es el mismo ángulo delta phi de acá. Entonces yo tengo dos triángulos, ¿verdad? Yo tengo el triángulo ahorita que voy a pintar de amarillo. Y yo tengo el triángulo que voy a pintar de azul acá. Como ambos son triángulos que tienen el mismo ángulo y los dos lados adyacentes a ese ángulo, en este caso los dos tienen la misma magnitud, y en este caso también tienen la misma magnitud, ¿cierto? Porque este es un radio y este es un radio. Este triángulo con este triángulo son triángulos semejantes. No sé si ustedes recuerdan esto de 111, ¿verdad? Entonces estos son triángulos semejantes. Y debido a que son semejantes los triángulos, entonces yo puedo decir que la magnitud del cambio de la velocidad sobre, le voy a llamar b nada más, a la magnitud de la velocidad. Ok, en vez de estar escribiendo esto, simplemente le voy a llamar b sin el símbolo de vector. Es una magnitud, ¿verdad? Es la rapidez. Eso yo puedo decir que es igual a ¿qué? El lado opuesto es delta S. Y el lado adyacente es R, ¿verdad? Y con esto yo puedo encontrar, o encuentro la relación de que la magnitud del cambio de la velocidad es igual a la rapidez multiplicando delta S entre R. ¿Y para qué hicimos eso? Se podrán preguntar ustedes. ¿Para qué encontramos eso? Bueno, recordemos, muchachos, que la aceleración media como tal, en este caso solo estoy poniendo la magnitud, no le estoy poniendo el símbolo de vector, sería entonces la magnitud del cambio de velocidad entre una diferencia de tiempo, ¿cierto? O sea que la aceleración media, en el caso de movimiento circular uniforme, es, sustituyendo acá, v por delta S sobre, voy a poner la R acá, sobre delta T, ¿ok? Esa sería la magnitud de la aceleración media, muchachos, ¿ok? Pero ustedes ya saben que nosotros usualmente no trabajamos con aceleración media, ¿verdad? Sino que con lo que trabajamos es con aceleración instantánea, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo definíamos nosotros aceleración instantánea? En este caso aceleración instantánea ya sabemos que, o ya voy a ponerlo abajo mejor, ya saben que le vamos a llamar a esa aceleración instantánea aceleración radial. Entonces esta solo es la magnitud, ¿ok? Nosotros sabemos que como es aceleración de un radial, ¿verdad? Y es un movimiento uniforme, es circular uniforme, ya sabemos que la dirección va a ser hacia adentro del círculo. Entonces la magnitud es lo único que me importa acá. Va a ser que yo sé que es el límite cuando delta t tiende a 0. ¿De quién? De b sobre r por delta t, perdón, delta s, que es el desplazamiento que tiene sobre delta t. Y nosotros sabemos como esta y esta son constantes, pueden salir del límite. Y lo que yo tengo es siempre delta s sobre delta t. Pero delta s, ¿quién es? Delta s es este vector de acá, ¿verdad? Es la magnitud de ese vector de acá. Y ese vector de ahí, ¿quién es? Es el desplazamiento. Siempre es un desplazamiento, ¿cierto? Entonces, claro, si yo lo hago bien chiquito, un desplazamiento entre dos puntos de acá. Entonces, por definición, muchachos, desplazamiento entre tiempo, ¿qué me da? Me da velocidad. Y como estamos hablando solo de magnitud, entonces solo voy a poner v, ¿verdad? Sin el vector. Lo que significa que esto de acá, muchachos, esto de acá no es nada más y nada menos que la v que ya tenemos acá. Y nosotros llegamos a la expresión de que la aceleración radial es igual a v cuadrado entre r, ¿verdad? Entonces en movimiento circular uniforme, yo puedo encontrar la aceleración con la que está cambiando la velocidad, ¿verdad? Simplemente si yo conozco la velocidad y el radio de curvatura del círculo que tengo que estar haciendo. Y ojo, ¿verdad? Cuando hablamos de movimiento circular uniforme, no necesariamente es algo moviéndose en un círculo completo. Imagínense ustedes que esta es la vista superior de una carretera. La carretera inicialmente va en línea recta, pero después nosotros tenemos que meternos a una de esas curvas en el anillo, digamos. Entonces ustedes aquí siguen la calle normal y aquí viene el desvío, ¿verdad? Y ese desvío, aunque solo sea una porción, este es un arco de círculo, ¿verdad? Entonces durante este movimiento podría haber movimiento circular uniforme, ¿verdad? Si a mí me dicen que aunque sea por un pedacito, ¿verdad? Se están moviendo en una curvatura que es un arco de círculo, ya desde ahí nosotros podemos aplicarle movimiento y nuestra velocidad es, bueno, rapidez es constante. Nosotros podríamos aplicarle movimiento circular uniforme, ¿verdad? Y esa, muchachos, es simplemente la expresión de la aceleración radial o aceleración centrípeta que nosotros pues tenemos cuando tenemos movimiento circular uniforme. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna observación? Si no hay consultas, entonces voy a seguir, ¿verdad? Solo quiero ver la hora. Ok. Muchas veces en movimiento circular a nosotros no nos van a dar tal vez la velocidad como tal, o sea, la velocidad o la rapidez, mejor dicho, o sea, la magnitud de la velocidad. No me la van a dar en metros sobre segundo. Muchas veces a mí me pueden dar el dato en... vamos a poner aquí como términos importantes, puedo poner. Muchas veces a mí no me van a dar
como le digo, los datos directamente, así como la rapidez es tanto, sino que es posible que a mí me digan, por ejemplo, que un carro está, o que un motor está girando a 1500 y van a decir RPM. ¿Y qué significa eso? Al final es un tipo de velocidad, ¿verdad? Nada más que me lo están dando a mí en revoluciones por minuto. Entonces, si se fijan, al final es un tipo de velocidad. ¿Por qué es un tipo de velocidad? Porque revoluciones técnicamente es un desplazamiento, ¿ok? Y minuto es un tiempo. Entonces, distancia, tiempo. Al final es una rapidez, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una revolución? O simplemente revolución. Es simplemente una vuelta completa al círculo descrito en el movimiento, ¿verdad? Entonces, técnicamente, esto yo creo que por lo menos para esta sección no vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero sin embargo, voy a dejar la definición desde acá. Pues entonces, si yo tengo un círculo, ¿verdad? Ese círculo tiene un radio, entonces una revolución sería pues dar una vuelta completa, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen una revolución, yo sé que eso es una vuelta completa. Ahora, una vuelta completa significa una distancia recorrida. ¿Una distancia recorrida de cuánto? O sea, una revolución es lo mismo que 2 pi r metro, ¿verdad? O centímetros o lo que sea la unidad. Porque 2 pi r es el arco de círculo, ¿cierto? Entonces una revolución es todo un arco de círculo, 2 pi r, ¿ok? En otras ocasiones, muchachos, a mí no me van a dar, por ejemplo, el tiempo, sino que a mí lo que me van a mencionar, o en vez de tiempo, me van a dar el tiempo, el dato de tiempo de otra forma. Me lo van a dar en forma de periodo o periodo. Y a este le van a llamar usualmente o denominar con una T mayúscula. ¿Y qué es el periodo? Pues es el tiempo que le toma a un objeto dar, voy a escribirlo así, ¿verdad? Dar una revolución. O entre comillas, o entre paréntesis, mejor dicho, una vuelta completa. Entonces, muchas veces a mí lo que me van a dar, me van a decir el periodo de este carro en dar esa vuelta a esa rotonda es tanto. Entonces eso significa que cada vez que pase esa cantidad de tiempo, el objeto habría dado una vuelta completa al círculo, ¿verdad? Ok, entonces basados nosotros en la definición de periodo y que ya sabemos también qué es una revolución, entonces muchas veces a mí me van a dar periodo y simplemente periodo como dato. No me van a dar la velocidad o tal vez no la rapidez o no me van a dar, bueno, la rapidez y esto y la revolución es lo mismo técnicamente, sino me van a dar el periodo. Pero el periodo, si ustedes se fijan, está relacionado con
una revolución, ¿cierto? Entonces recordemos, muchachos, rapidez como tal, ¿verdad? Rapidez es igual a, recuerden, ¿verdad? ¿Por qué digo rapidez? Porque no le estoy poniendo el símbolo de vector, o sea que es la magnitud de la rapidez, o sea que de la velocidad, o sea que es la rapidez, y simplemente le estoy llamando v sin el vector. Rapidez, yo sé que es distancia recorrida entre tiempo, ¿cierto? Ahora, en una revolución, ¿cuánta distancia se recorre? Una vuelta completa, o sea 2πr. 2πr es una revolución. ¿Y en cuánto tiempo se recorre? En t, un periodo. Entonces se puede relacionar, muchachos, la velocidad y el periodo con esa fórmula. De tal forma, entonces, que la aceleración radial o la aceleración centrípeta va a ser igual, si yo sustituyo esta expresión en esta de acá, es b cuadrado, ¿verdad? Entonces sería 4pi cuadrado r cuadrado sobre r, ¿cierto? Y sobre, bueno, 4pi cuadrado, aquí, ¿verdad? Esto sería 4pi cuadrado, r cuadrado, sobre t cuadrado y sobre esta r. O sea, que tomando eso en cuenta, la aceleración radial sería 4pi cuadrado, r normal, sin el cuadrado arriba, ¿verdad? Sobre t cuadrado. ¿Ok? Y esta es la forma en cómo describir la aceleración radial o la aceleración centrípeta únicamente en términos del período y de el radio de curvatura. ¿Alguna consulta ahí, muchachos? Ok. Entonces vamos a retroceder un poco, ¿verdad? Y preguntémonos, ¿qué pasa cuando yo tengo siempre movimiento circular, pero en este caso la magnitud de la velocidad sí va cambiando, muchachos? Se va haciendo cada vez mayor y mayor. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros la verdad que no perdimos el tiempo haciendo esto de acá. Porque recordemos, la aceleración entonces siempre va a tener una componente, muchachos, que va a ser radial. Y esa siempre se va a describir de la misma forma, como ya nosotros lo tenemos acá, ¿verdad? La aceleración radial sería v cuadrado sobre r. Pero recordemos que también va a existir una aceleración que le vamos a llamar tangencial. Y nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que, bueno, ok, la aceleración radial va a ser p cuadrado sobre r. Pero la aceleración tangencial, ok, la aceleración tangencial está relacionada ¿con quién? Con el cambio de rapidez, ¿cierto? Entonces la aceleración tangencial, si nosotros nos vamos a la mera definición de velocidad, de aceleración, sería la derivada ¿de quién? Ok, la derivada de la rapidez, ok, esa es la rapidez, con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, para eso yo tendría que tener una explicación, en este caso, de cómo cambia la rapidez o cómo es la rapidez con respecto al tiempo. Entonces, me tendría que dar al ejercicio alguna función de que la rapidez cambia según X fórmula que depende de T. Y para encontrar la aceleración tangencial yo simplemente la derivo con respecto al tiempo, ¿cierto? Y con eso yo tengo la aceleración tangencial. Pero ustedes se preguntan, ok, pero ¿cuál es la aceleración
total. Ah, ok. La aceleración total es la suma vectorial de ambas aceleraciones, ¿cierto? Y la suma vectorial de ambas aceleraciones sería, en este caso, si estos dos son los vectores, sería algo por acá. Y recordemos que ese vector aceleración, o la magnitud de ese vector de aceleración, pues simplemente la magnitud del vector de aceleración es la raíz de las componentes al cuadrado. ¿Y cuáles son sus componentes? La aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. De esto, esta sección no menciona mucho, ¿verdad? Más que recordemos que en el caso de que sí hay un cambio en la rapidez, entonces nos va a aparecer en efecto una componente tangencial que va a ser descrita por medio del cambio de ¿quién? El cambio de la rapidez, o sea, el cambio de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, la aceleración radial lo que a mí me está midiendo es qué tan rápido cambia la dirección de la velocidad. Y la aceleración tangencial a mí lo que me está midiendo es qué tan rápido cambia la magnitud de la velocidad. ¿Ok? Entonces, y si yo quiero la magnitud de la aceleración total, simplemente, como cualquier otro vector, raíz de las componentes al cuadrado. Ahí está. No menciona mucho más el libro de texto. Si no me equivoco, voy a ir al PDF. No es exactamente lo mismo, pero algo bien similar se mira en el tercer parcial, cuando hablamos de dinámica de movimiento de rotación y rotación de cuerpo rígido. No es exactamente lo mismo, pero ahí vamos a ver algo similar. Esto de acá, muchachos, todo lo que vimos acá, es la sección 3.4. Ahora, recuerden, capítulo 3 era cinemática, cómo se mueven los cuerpos, y ahorita ya describimos cómo es la aceleración radial de un cuerpo que está en movimiento circular uniforme. Ahora la pregunta es, o tendría que ser ¿por qué? ¿O de qué forma? Y recordemos que esto siempre se amarra pues después con el por qué, con dinámica, ¿verdad? ¿Quién está causando el movimiento? Dinámica. Entonces, en general, cuando esto va a ser bien sencillo, en realidad el libro se dedica más que todo a hacer ejemplos, ¿ok? No hace mucho más que ejemplos en esta sección. Pues nosotros simplemente tenemos que recordar, muchachos, ¿ok? La sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, vector, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el movimiento circular uniforme? Bueno, lo que pasa es que la aceleración, yo sé que es una aceleración radial, o sea que tiene la magnitud de la aceleración radial, y que siempre apunta hacia el centro. ¿Ok? Entonces, ¿qué de importante tiene eso? Pues miren, si ustedes recuerdan, y tal vez esto sirva de refrescamiento, esta es una ecuación vectorial. Y lo que yo sé es que esta fuerza neta y esta aceleración tienen la misma dirección. Ok, ¿y a qué quiero llegar con eso? Que en movimiento circular uniforme, no es Marvel Cinematic Universe, ¿verdad? Movimiento circular uniforme, la sumatoria de fuerzas o fuerza neta
siempre apunta, o siempre tiene dirección, mejor dicho, para ser un poco más formal, hacia el centro del círculo que describe el movimiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en un caso de movimiento circular uniforme, ustedes ya deberían, si es circular uniforme, ¿verdad? Si es uniforme. Ojo, si es uniforme, esta fuerza neta va a apuntar hacia el centro. Si el movimiento no es uniforme, o sea, si la aceleración no es uniforme, o sea, no es simplemente una aceleración radial, entonces, pues la fuerza neta puede apuntar en una dirección que no sea exactamente hacia el centro. Pero si es un movimiento circular uniforme, esta fuerza neta siempre va a ser hacia el centro del círculo. Y existen varios casos, ¿verdad? En el libro hacen un ejemplo de... ¿cómo les puedo decir yo? Imagínense ustedes... ¿Cómo se llaman? No sé cómo... Pero bueno, una cuerda, un péndulo, digamos. Pero nosotros le damos tanta fuerza a este péndulo que entonces hace todo el giro el péndulo, ¿verdad? Entonces, esta pelota se mueve en un círculo. Entonces, digamos o estudiemos el punto cuando la pelota está en una de las orillas, ¿verdad? Si yo simplemente estudio las fuerzas que hay sobre la pelota, ustedes deberían de saber, ok, no me quiere dejar cambiar de color, entonces cerramos y abrimos de nuevo, ¿verdad? Solo hay dos fuerzas. Una sería la tensión, que la tensión va directamente hacia hacia la cuerda, que en este caso va directamente hacia el centro del círculo, y la otra sería el peso, ¿verdad? Entonces aquí obviamente la fuerza neta no va hacia el centro, lo que significa que este tipo de movimiento, o sea, esa ya sería la fuerza neta, ¿verdad? No sería un movimiento circular uniforme, ¿verdad? ¿Y cómo resolvemos este tipo de ejercicios cuando no es un movimiento circular uniforme? Simplemente es un movimiento circular. Bueno, la aceleración va a tener dos componentes, una componente radial y una componente tangencial. Entonces ahora, en este tipo de ejercicios, en vez de hacer sumatoria de fuerzas en X como tal y sumatoria de fuerzas en Y como tal, las direcciones que vamos a elegir nosotros, no sé si hay ejercicios propuestos en esto, pero por lo menos yo se los voy a mencionar, ¿verdad? ¿Cómo lo resolveríamos? Entonces yo diría sumatoria de fuerzas radiales y sumatoria de fuerzas tangenciales. Y esas serían las direcciones, ¿verdad? Yo divido los problemas en todo lo que va tangencial y en todo lo que va radial. Entonces aquí sería una A radial, que ya sé cómo es la forma, B cuadrado sobre R. Y aquí habría una aceleración tangencial que en realidad no sé cuál es la forma, pero de aquí puedo sacar la magnitud, simplemente resolviendo para esta sumatoria de fuerza. Y bueno, muchachos, esto es todo lo que hay en estas dos secciones, ¿verdad? El resto de lo que hay en estas secciones, ya solo quedan 10 minutos, terminamos a buena hora, ¿verdad? El resto de lo que hay es resolución de, bueno, ejemplos que como siempre yo les recuerdo, bueno, fíjense, ni cuenta me daba yo, pero voy a abrir el libro, ¿verdad? Eh, mm, capítulo 3, ¿verdad?
Miran esto, ¿verdad? Dice el cuidador del zoológico y el mono. Ejemplo. Solución. Tal y tal, 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 tal. Evalúe su comprensión de la sección 3.3. Algunos deberían de tener esto en mente, ¿verdad? Algunos yo creo que vieron esto en la prueba, ¿ok? Entonces no dejen los ejemplos, ¿verdad? No dejen estas preguntitas. O sea, lean el libro porque estas cosas que aparecen en las secciones, o sea, qué sé yo, ejemplos como este, de aquí fácilmente pueden sacar ya sea o una pregunta o una pregunta conceptual, ¿verdad? O sea que, aunque no salga la respuesta, porque no sé, en algunas de esas preguntitas no salen las respuestas, pero por lo menos léanlo y ustedes ya comiencen a cuestionarse esas cosas, ¿verdad? O sea, miren los ejemplos, miren estas notitas que aparecen ahí, ¿verdad? Porque sí, algunos les salió. No sé si es la misma pregunta, pero la imagen sí se me hace bien familiar a la que salió en la prueba, ¿verdad? Entonces no dejen los ejemplos aparte, muchachos. Porque miren, el capítulo, voy a ir a la sección 6.4, 5.4, perdón. Sección 5.4. Y aquí hay bastante. O sea, la sección teoría es esta, miren. Cosas que ya sabíamos. Luego, lo de la fuerza neta. ¿Ok? Y luego puros ejemplos. Fíjense bien, puros ejemplos. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Entonces, no lo. Bueno, y esto de las curvas peraltadas, pero eso no. eh, pues ustedes le pueden dar una lectura si quieren saberlo. Y técnicamente es porque las curvas, en algunas curvas no son exactamente rectas, sino porque las curvas, o por lo menos si alguno de ustedes ha visto NASCAR, supongo, Fórmula 1, no sé, pero NASCAR sí sé. eh, en las curvas las calles no son exactamente horizontales, sino que tienen un ángulo. La pregunta por qué tienen ese ángulo, creo que aquí se debería de responder. Entonces, si quieren dar la lectura, ustedes pueden hacer la lectura, ¿verdad? Y hay más ejemplos. Miren, movimiento circular uniforme en un círculo vertical, ¿verdad? Entonces, aquí van a ver ustedes que la aceleración no exacta, o la fuerza, no exactamente va a ser hacia el centro, ¿verdad? Entonces, no subestimen los ejemplos, muchachos. Creo que ya la mayoría, o por lo menos tres, me han enviado lo que es sus constancias, ¿verdad? Entonces yo les he ido contestando y ahí nos ponemos de acuerdo personalmente, ¿verdad? Porque cada quien tiene, de las personas que no puede a la hora, cada quien tiene su propio tiempo, ¿verdad? Entonces no es como que les voy a asignar a todos los que no pueden a la hora del examen, no se los voy a asignar a la misma hora, sino que va a depender personalmente de ustedes. Y si no hay ninguna pregunta, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí.